Los 5 asesinos en serie más terroríficos de la historia de la Argentina. Número 5. Cayetano Grossi. En el Buenos Aires de fines del siglo XIX, un hombre se convirtió en el protagonista de uno de los casos más macabros de la historia criminal argentina. Su nombre era Cayetano Domingo Grossi, un inmigrante italiano que trabajaba como cuidador en un conventillo de la ciudad. Pero detrás de su apariencia de trabajador humilde, escondía un secreto espeluznante. En 1896, la policía descubrió un hallazgo escalofriante en el lecho de un arroyo de la capital. Se trataba de pequeños cuerpos envueltos en trapos, con signos evidentes de haber sido víctimas de algo siniestro. La investigación llevó hasta Grossi, quien vivía en condiciones precarias con su esposa y varios hijos. Se descubrió que él era el responsable de una serie de desapariciones que nadie había denunciado. Lo más perturbador fue la manera en que cometía sus crímenes. Sus propias parejas eran obligadas a entregar a los recién nacidos a su destino. Todo lo hacía con un fin específico, evitando la llegada de más bocas que alimentar. Cuando la policía finalmente lo detuvo, confesó sin mostrar remordimiento. El caso conmocionó a la sociedad porteña, y Grossi fue rápidamente procesado. Su castigo llegó en 1900, convirtiéndose en la primera persona en recibir la pena máxima en la historia del país. Su historia quedó sepultada en los archivos policiales, pero el horror de sus actos lo convirtió en el primer asesino en serie documentado de Argentina. Número 4. Diego Roberto Casanova, apodado el Matapresos, es un asesino serial argentino nacido en 1980 en Maipú, Mendoza. Su historial delictivo comenzó con robos en su adolescencia, pero su notoriedad se debe a los homicidios cometidos dentro de las cárceles donde estuvo recluido. En 2004, Casanova fue condenado a 20 años de prisión por el crimen fatal en contra de un jubilado durante un robo en Maipú. Una vez en prisión, su comportamiento violento se intensificó. En 2006, participó en el desvivimiento de 2 internos, Diego Ferranti y Gerardo Gómez, quienes fueron apuñalados y encontrados envueltos en frazadas. Ese mismo año, apuñaló 20 veces a José Manuel Cruz mientras dormía, dejando su cuerpo envuelto en una frazada. En 2010, durante un motín en la cárcel de Almafuerte, desvivió a Darío Vega González con 10 puñaladas. Su última víctima conocida fue Andrés Florentino Peñalosa, a quien golpeó mortalmente en la cabeza en 2016. Casanova ha estado involucrado en al menos 67 riñas y conflictos graves dentro de prisión. En 2012, perdió la visión de su ojo izquierdo tras ser apuñalado por otro interno, lo que le valió el apodo de El Tuerto. Actualmente, permanece aislado en el penal de Almafuerte, considerado altamente peligroso y con un comportamiento psicópata. Número 3. Juan Catalino Domínguez. Entre 1944 y 1948, un hombre sembró el terror en Argentina con una sangrienta cadena de horribles crímenes. Su nombre, Juan Catalino Domínguez. Su historia es una de venganza, engaño y una serie de fugas dignas de una película de acción. Todo comenzó con una traición. En 1944, Domínguez descubrió a su esposa siéndole infiel con su amigo Rafael Luchetti. En un enfrentamiento, Luchetti le disparó en la pierna y huyó con su amante y la hija de Domínguez. Desde entonces, la vida del hombre traicionado se convirtió en una cacería de sangre. Los primeros crímenes. En su búsqueda de venganza, desvivió a golpes y puñaladas a una pareja que se negó a darle información sobre el paradero de su enemigo. Esto marcó el inicio de su camino criminal. Un maestro de la fuga. Fue capturado en Mendoza, pero logró engañar a la policía fingiendo estar enfermo y escapó en Pergamino. Más tarde, en Mar del Plata, resistió a los tiros, fue herido y hospitalizado, pero nuevamente burló la seguridad y desapareció. Con su hija a cuestas, se escondió en zonas rurales bajo identidades falsas. En 1947, acabó brutalmente con la vida de 3 personas en Azul. Luego, en 1948, desvivió a una familia entera en General Pueyrredón, golpeando salvajemente a su última víctima con una maza. Su rastro lo llevó hasta General Madariaga, donde la policía finalmente lo localizó. Al verse rodeado, desató un tiroteo, pero esta vez su suerte se agotó. 4 balas acabaron con su vida en el acto. Número 2. Carlos Robledo Puch. Apodado el Ángel de la Muerte por su apariencia angelical, sembró el terror en Argentina entre 1971 y 1972. A simple vista, parecía un joven común, pero detrás de su rostro juvenil escondía una mente fría y calculadora. Con solo 19 años, cometió una serie de crímenes que incluían asaltos y ataques brutales contra sus víctimas. Siempre actuaba con extrema violencia, incluso cuando no era necesario, y su sadismo lo diferenciaba de otros criminales de la época. Uno de los aspectos más macabros de su historia es que, en varias ocasiones, eliminó a sus cómplices para asegurarse de que no lo delataran. Su modus operandi solía incluir ataques sorpresa mientras las víctimas dormían o estaban indefensas, lo que lo convirtió en un enemigo invisible y aterrador. Cuando finalmente fue capturado, su actitud dejó helados a policías y jueces, no mostró remordimiento. En su juicio, su frialdad era tan evidente que hasta los más experimentados quedaron impactados. Fue condenado a prisión perpetua en 1980 y, hasta el día de hoy, sigue tras las rejas, habiendo pasado más tiempo en la cárcel que en libertad. Su historia inspiró libros, películas y debates sobre la mente criminal.
Nació así o se convirtió en un monstruo por las circunstancias. Número 1. Francisco Laureana, apodado el Sátiro de San Isidro. Durante la década de 1970 sembró el terror en Buenos Aires. Su objetivo, mujeres jóvenes y solitarias. Su método, un acecho silencioso y un ataque brutal. Francisco Antonio Laureana era un albañil de 25 años con un oscuro secreto. Laureana no dejaba testigos. Atacaba de forma sistemática, siempre con el mismo patrón. Elegía a sus víctimas en la calle o cuando estaban solas en sus casas. Su modus operandi incluía asaltos violentos, marcados por su frialdad y sadismo. Entre enero y febrero de 1975, dejó un rastro de al menos 15 mujeres atacadas, muchas de ellas con un desenlace fatal. Para su entorno, era un hombre común, casado y con hijos. Pero en su casa escondía un botín macabro, joyas, prendas y objetos de sus víctimas, trofeos de su retorcida mente. El 27 de febrero de 1975, un policía de civil lo descubrió mientras merodeaba con actitud sospechosa. Intentó detenerlo, pero Laureana escapó a toda velocidad. La persecución terminó con un tiroteo, recibió 5 disparos y cayó abatido en plena calle. Nunca llegó a juicio. Tras el fin de su vida, la policía descubrió pruebas que lo vinculaban con al menos 15 casos, pero muchos creen que pudieron ser más. Nunca confesó, nunca se arrepintió, y nunca sabremos cuántas víctimas realmente cobró. Eso fue todo, mis queridos. Sígueme y dale al corazoncito. Comparte, me ayudarías mucho.